Bueno, hoy lo que vamos a hacer es hacer un repaso, poquito, de algunos conceptos del BAN, del TIR, o de la TIR, como para entender mejor ese concepto, con un ejemplo pequeño, ¿sí? Pero para que podamos interpretar qué significa esto que estamos haciendo con esos cálculos para verificar. Lo último que nos queda del proyecto es verificar la rentabilidad. Bueno, la idea es tratar de analizar un poquito más este concepto del Vanetti. En principio, para poder entender esto, vamos a ir pasando desde lo más fácil, digamos, del concepto, hasta el cálculo que corresponde al BAN y a la TIR, ¿no? Entonces, para esto, lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente, ¿no? O sea, evidentemente, como ya se dijo, el precio del dinero en el tiempo es lo que se llama tasa de interés. Es decir, que el dinero tiene, digamos, un costo, ¿sí? O sea, si yo quiero, o si una persona, por ejemplo, presta 10.000 pesos y exige que dentro de un año se le ofrezcan 11.000, es porque está pidiendo que a esos 10.000 pesos que tenía originalmente se le incremente un 10% de interés anual. Supongamos que sea una cuenta anual, ¿verdad? O sea que entonces quiere decir que al cabo de un año esa persona va a recibir los 10.000 pesos que puso en su momento, en el momento cero, por decirlo de algún modo, más el interés, o sea, los 1.000 pesos, y así llegar entonces a los 11.000 que efectivamente va a tener. Bueno, ¿cómo se llega o cómo se hace o cómo se genera esa situación desde el punto de vista matemático? Desde el punto de vista matemático se tiene la fórmula de interés compuesto, es decir, dicho en los términos que a nosotros ahora nos conviene analizar, diríamos que el valor futuro va a ser el valor actual por un factor que se llama factor de capitalización, que es igual a 1 más I a la n, en donde I es el interés que yo quiero lograr en este periodo que estoy analizando. En el caso que hablábamos recién es el 10%, y N son los periodos de tiempo que estoy utilizando para realizar este cálculo. Acá en la fórmula, este I, si fuera, por ejemplo, 10%, hay que poner 0,1, ¿está bien? Y aquí los periodos de tiempo que corresponden a ese interés. O sea, si yo estoy calculando el interés anual, entonces estos serán periodos en años. Si en cambio lo estoy calculando en forma mensual, estos serían periodos en meses. ¿Está bien? O sea que hay una relación biunívoca entre el interés y el tiempo. Y eso siempre va a ocurrir. Por eso decíamos que si ustedes van a realizar la calendarización del proyecto por mes, bueno, de la tasa que habían previsto en forma anual, tendrán que ver cuál corresponde a la tasa equivalente en forma mensual. Y aquellos que dijimos que lo iban a hacer cada 6 meses, lo mismo, la tasa que van a poner es la tasa que corresponde al año, pero llevada al tiempo que sería 6 meses. Estoy pensando esto en un año, como el ejemplo que acabo de dar, acá pondría 1. Si yo estoy hablando de semestres, tengo que transformar la tasa que pensé en forma anual a tasa semestral. Y entonces poner la tasa que yo pensé en semestres y el n en semestres, que sería 2. Ok, esta es la fórmula básica, ¿no? Esta es la fórmula básica. Pero bueno, acá lo que tenemos que ver es este valor futuro y este valor actual. Tengámoslo en cuenta un minutito, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si el tema es al revés? O sea, ahora yo tengo un valor futuro, digamos,
que serían, para volver al mismo ejemplo, serían esos 11.000, o sea, yo sé que dentro de un año o al año tengo 11.000, con una tasa de interés del 10%, en el caso que lo estoy tomando anual, y entonces la pregunta es al revés, bueno, a ver, ¿cuánto tendría hoy? ¿Sí? O sea que de la misma fórmula, lo único que hago es una transposición de términos, y me va a quedar entonces que el valor actual, teniendo el valor futuro, va a ser igual al valor futuro dividido ahora, 1 más I a la n. O sea que esto que antes habíamos llamado como factor de capitalización, ahora vamos a llamarlo como factor de descuento, o sea, 1 sobre 1 más I a la n. Entonces, esta sería la base de nuestro concepto. ¿Por qué? Porque nosotros, en verdad, lo que queremos, lo que tenemos cuando hacemos el flujo de caja, tenemos los valores futuros, es decir, tenemos el valor que va a ocurrir en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, ¿está bien? Pero nosotros necesitamos de alguna forma referenciarlos al tiempo cero, o sea, al inicio. ¿Para qué? Para compararlo, para ver entre lo que yo invertí y ese retorno que voy teniendo a lo largo del tiempo y ponerlos a los dos, por decirlo de alguna forma, en el mismo momento. No solamente tengo que tener en cuenta el asunto del tiempo, que es importante, sino también del interés. O sea, también tengo que ver o tengo que lograr en poder haber obtenido la rentabilidad que se quiere esperar para este proyecto, que es la TEMAR. O sea, ustedes en el proyecto tienen una TEMAR. Dijeron, bueno, nosotros queremos que el rendimiento de este proyecto sea 30%, o queremos que el rendimiento de este proyecto sea 5%. Entonces, este I que aparece acá va a ser la TEMAR. Va a ser la tasa de rentabilidad que ustedes quieren obtener con este proyecto. ¿Está bien? Esto es la esencia del BAN. Ahora vamos a seguir. Decimos, bueno, en general hay dos factores que tratan de analizar la viabilidad financiera y la rentabilidad del proyecto. Uno que es el BAN y otro que es la TIR. El BAN es el valor actual neto y la TIR es la tasa interna de retorno. ¿Qué tienen en cuenta? Bueno, tienen en cuenta los flujos de caja, tienen en cuenta los tiempos en que se manejan para encontrar o recuperar esa inversión inicial. Básicamente, fíjense, el BAN, que es el valor actual neto, que también lo pueden encontrar como valor presente neto, es la fórmula esta que dio Alejandro, ¿sí? En donde, fíjense que esto que aparece acá no es más que la fórmula esa que vimos recién, ¿sí? El valor del flujo de fondo, que es, o sea, sería el valor futuro visto en la fórmula inicial, dividido 1 más I a la n, o J, bueno, acá es J, pero es lo mismo, ¿sí? Tiene el mismo concepto, con la diferencia que lo van haciendo en cada intervalo de flujo que van obteniendo. Entonces, por eso aparece como sumatorio. Lo hago para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, y lo voy sumando. Y a esto seguramente le tuve que haber descontado la inversión inicial, que tiene un valor negativo. Pero también puede ser, ojo, que alguno de estos flujos también tenga un valor negativo. Porque en definitiva, ¿qué eran? Eran los ingresos menos los egresos. Entonces, puede ser que al principio, ¿no?, haya mayor cantidad de egresos que ingresos, entonces esto también tome un valor negativo, ¿sí? Pero básicamente, conceptualmente, el BAN dice, bueno, a la inversión inicial le resto, ¿no es cierto?, esos flujos de fondo llevados también al momento inicial. O sea, es una cuestión de llevar todo esto al momento inicial. Entonces, veamos aquí un ejemplo muy sencillo, como para que ustedes puedan verlo con los números, cómo está pasando. O sea, yo acá tengo los periodos que son años, ¿está bien?
Tengo los fondos nominales, o sea, en el momento cero, que sería la inversión inicial, aparece este negativo por eso, y se van produciendo estos fondos en cada uno de los periodos que se van analizando. Fíjense que si yo hago la suma estática, como decía Alejandro, que la primera aproximación era aquella suma estática que se hacía en un momento, si yo hago esa suma estática acá, lo que obtengo como resultado es 500. ¿No? O sea, a este valor 1000 le voy afectando todos estos y me da como resultado 500. Ahora, si yo aplico el concepto de Van, ¿sí? A esta tasa que yo dije que quería, esta tasa que aparece acá es esta que aparece acá, se van produciendo, haciendo la cuenta, si pudiéramos hacer la cuenta en cada uno de los valores, nos darían estos resultados. Y si hacemos la sumatoria, que no es más que esta fórmula que aparece acá, me daría este valor de gamma. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia. O sea, acá yo tengo el valor estático, que me da 500, y ahora el valor de Van, que es aquel que he afectado por la tasa y lo he llevado a cada uno, al momento inicial, me está dando un valor distinto. Fíjense también lo que pasa acá. Por ejemplo, acá yo tengo 3 valores de 300, ¿ven? En el mes 4, en el mes 5, en el mes 6. Y sin embargo, cuando yo lo llevo al inicio, fíjense que me dan valores diferentes, porque son tiempos distintos. Esto ocurre en el cuarto periodo, esto en el quinto y esto en el sexto. A medida que lo voy obteniendo más lejos del inicio, ¿sí? La recuperación que tengo es menor. Y esto viene a cuenta cuando Alejandro decía, bueno, si ustedes hacen un proyecto de venta en donde venden en pozo, ¿no? Que él les aconsejaba tratar de vender lo más que se pueda en pozo, ¿qué están haciendo en verdad? Están adelantando los valores, ¿sí? De ingreso de manera de obtenerlos más cerca del inicio del proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque justamente los valores que están más cerca generan, ¿no es cierto?, un recupero mayor, aunque sea el mismo número, ¿ven? Aunque sea el mismo número. Entonces, en definitiva, yo tengo un Van, en este caso, positivo, es decir, hice este negocio, le apliqué esta tasa y me dio este resultado. ¿Está bien? Entonces, fíjense en la fórmula, o sea, me da un valor positivo, o sea que yo estoy, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que estoy recuperando la inversión y que además me queda un remanente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el concepto del Van positivo? Bueno, me dice que se recupera la inversión a los valores nominales, que se obtiene ese retorno requerido para la inversión, o sea, estoy obteniendo esa tasa de mar para nosotros que establecimos, pero que además me queda un remanente. O sea, hay un remanente, o sea, estoy obteniendo más de lo que yo efectivamente quería para este proyecto. O sea que lo que se dice en la jerga económica, se crea valor. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, obvio, necesito tener un Van positivo. Ahora lo vamos a redondear. Fíjense el mismo proyecto ahora, ¿no? Pero con otra tasa. Estábamos en 8 recién. Ahora le pusimos una tasa de 12. Hacemos las mismas cuentas, ¿no? Vamos ubicando los valores de recupero al valor actual, o sea, en el momento cero, digamos, pero cambié la tasa. Ahora es 12, antes era 8. Y fíjense que el Van ahora da negativo. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente, esto es lo que quiere decir al dar negativo, que a esta tasa no resiste el proyecto. ¿Eh? Porque estamos obteniendo un valor negativo. O sea, el mismo negocio con distintas tasas, únicamente distintas tasas. Entonces, fíjense qué variable que es esto, ¿no? Porque si yo le cambio la tasa,
¿puedo tener o no puedo tener rentabilidad? ¿Mm? También, si yo le cambiara los flujos de fondo, que esto lo dijo Alejandro, ¿no? Muchas veces se intenta ir analizando distintos escenarios. Porque cuando uno analiza distintos escenarios, ¿qué hace? Está cambiando estos números, ¿no? Y entonces, al tratar de poner números mejorados, por decirlo de alguna forma, entonces también el resultado va a cambiar a igualdad de tasa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica un VAN negativo? Bueno, que no se cubren las expectativas del retorno del inversor, es decir, ese inversor no está cubriendo su expectativa, que era la TEMAR. Esta vez no se obtiene ningún valor remanente y no crea valor. O sea que el proyecto no sería factible si el VAN es negativo. Un VAN cero también puede ser, ¿no es cierto?, que nos den un VAN justamente de cero. Quiere decir que en esa fórmula que nosotros planteamos al principio, tenemos que la sumatoria entre la inversión y los flujos de fondos llevado al momento cero nos puede dar cero. Y esto también es posible. O sea, se está, digamos, en este caso no se crea ni se destruye valor, ¿sí? Y se está obteniendo lo que se pretendía, ¿sí? O sea, el VAN cero indica, bueno, se está obteniendo exactamente lo que se pretendía con la tasa de TEMAR que también se pretendía. Ahora, también es interesante que nosotros nos pongamos a pensar que puede ser que el VAN sea negativo, pero que el negocio me esté obligando a cambiar las reglas que yo establecí. O porque tengo que bajarle la tasa, o porque le cambio, ¿se dan cuenta? Los flujos de fondo. Esos distintos escenarios, esas distintas alternativas que había planteado Alejandro con distintos parámetros de varianza, digamos, puede llegar a ser posible un proyecto. O sea, esto no es absolutamente rígido, ¿sí? No lo vean como algo absolutamente rígido, ¿sí? O sea, lo que es rígido es pensar que si el lugar negativo no se cumplen las expectativas que se plantearon en ese programa de inversión. Ahora bien, si nosotros decimos que, lo dijimos ya, que había VAN positivo, que había VAN negativo, también hay un VAN cero. En algún momento, la curva, que es una curva que se puede trazar en función de los valores de VAN y valores de tasa, porque fíjense que los valores de VAN van cambiando de acuerdo a la tasa que se está poniendo. O sea, esa TEMAR, si yo, ¿se acuerdan? Al principio yo puse 8%, me daba un VAN positivo. Después puse 12%, me daba un VAN negativo. Quiere decir que evidentemente el VAN toma valores positivos, valores negativos y obviamente puede tomar un valor cero. Y ese valor cero es lo que se define como la TIR, o sea, la tasa interna de retorno, que responde a esta fórmula, o sea, es la misma fórmula que planteamos antes, pero igualada a cero, ¿sí? O sea, cuando el VAN es cero, o sea, la fórmula de VAN igualada a cero, ¿está bien? Entonces, acá lo que se hace es otro análisis matemático, porque en el primer caso se hace un análisis matemático de acuerdo a la fórmula. En este caso, en la fórmula que acaban ustedes de ver, lo que se determina desde el punto de vista matemático es determinar cuál es el I. Y es bastante complicado porque es un tratamiento que no es fácil de calcular matemáticamente. Hay un procedimiento, obvio, pero digamos que no es un pasaje de términos simples, sino que hay que despejar de ahí la tasa, ¿sí? Hay que hacer un proceso. Nosotros esos procesos, tanto para cálculo del VAN como para cálculo del TIR, lo vamos a hacer directamente con el Excel, ¿no? O sea, el Excel, cuando ustedes le ponen los datos, de acuerdo a lo que se pida, VAN o TIR, les va a dar el resultado. Entonces no van a tener que hacer ningún proceso matemático, pero lo importante no es saber el proceso matemático, sino entender, a mi modo de ver, el concepto de lo que esto trae. Después la fórmula matemática, bueno, se resuelve matemáticamente o se usa el Excel y ya está. O sea, ustedes en ningún momento van a tener que hacer
ningún cálculo matemático. O sea, directamente lo van a hacer a través del uso del Excel. En este caso, fíjense, estoy teniendo el mismo proyecto que venía trayendo, ¿eh? Pero nada más que ahora no estoy calculando el VAN, ahora estoy calculando la TIR. Y en ese cálculo de TIR me da 11,5. O sea que el VAN 0, porque la TIR ¿qué es? La TIR es cuando el VAN sea 0, la TIR vale 11,5. Entonces fíjense qué otra cosa podríamos decir de este proyecto. Bueno, que este proyecto podrá resistir, a veces en la jerga económica se dice, hasta esta tasa. O sea, esta es la tasa que como máximo puede aguantar este proyecto. O sea, la tasa que hace al VAN igual a 0. Una tasa mayor, que era la que sacamos 12, me daba ya un VAN negativo. Y una tasa menor, que era 8, me daba un VAN positivo. ¿Está bien? Entonces, la TIR está diciendo un poco esto también. O sea, ¿cuál es la tasa de retorno que puede tener este proyecto? ¿Cuál es digamos, por decirlo de alguna forma, la que hace al VAN 0, que bueno, sería la mínima posible? ¿Está bien? Eso me lo da la TIR. Entonces, conclusiones. O sea, si yo tengo la TIR ahora, ¿qué tengo que hacer? Compararla con la TEMAR. Si la TIR es mayor que la TEMAR, el proyecto será económicamente factible. Si la TIR es menor que la TEMAR, el proyecto no es económicamente factible, porque el proyecto no está dando la tasa que yo tenía prevista. Y si la TIR es igual a la TEMAR, estaríamos en el caso del VAN 0. O sea, estaríamos en la misma situación que analizamos para tener un VAN 0. Es decir, que a los fines del trabajo práctico, ustedes tienen que encontrar un VAN que sea mayor o igual, en el peor de los casos, a 0, y una TIR que sea mayor o igual a la TEMAR. Eso en las condiciones que ustedes lo plantearon. Si cambian esas condiciones, o porque variamos los flujos, o porque variamos la TEMAR, bueno, podrá un proyecto no ser productivo, no ser rentable para la TEMAR que yo establecí, pero por ahí es rentable para una TEMAR menor, que va a ser la TIR en definitiva. Entonces también esos son los análisis que tienen que pensar, no es que esto sea rígido, bueno, no da, se terminó ahí, sino que es muy flexible, porque además, recuerden que ustedes están haciendo toda una suposición, de un escenario, que también puede variar. Por eso es que Alejandro aconsejaba plantear distintos escenarios, desde varios ángulos de análisis. Porque bueno, el cambio de escenario cambia el concepto de rentabilidad. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos. Si el VAN es negativo, no lo vamos a tomar. Si el VAN es positivo o mayor que 0, lo vamos a considerar como positivo para el tema de la rentabilidad, y lo mismo dijimos para la TIR. Hay otro proceso que se utiliza también, además de la TIR y el VAN, que también Alejandro lo mencionó, que es el periodo de repago. O sea, es el cálculo del periodo de repago, nos da el momento en el cual se ha pagado totalmente el capital que se invirtió, más el retorno mínimo pretendido en esa cuestión, que va a estar dado por la tasa de referencia, en este caso la TEMAR. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento ya entonces vamos a empezar a generar valores de VAN, o sea, se van a producir valores de VAN positivos. Entonces, fíjense en este ejemplo, que es el mismo que veníamos trayendo, nada más que le cambiamos la tasa. O sea, yo voy trazando los valores, pero resulta que en las sumatorias acumuladas, que es esta columna que está agregada acá, se nota que hay un momento en que la sumatoria pasa de ser negativa a positiva.
Entonces, evidentemente, acá, ¿qué pasó? Se pasó por cero, ¿sí? Y se empezó a generar, digámoslo de alguna forma, resultados de van positivos. ¿Está bien? Entonces, acá el inversor podría decir, bueno, ya está, yo ya recuperé mi capital, obtuve la tasa que yo quería, entonces mi negocio termina acá. No quiero tener un remanente de daño. Entonces, en vez de esperar 6 meses, yo podría decir que ya en el mes 5 podría cerrar el negocio. ¿Está bien? Esta es otra manera de observarlo, porque está bueno pensar también en qué tiempo, digamos, se puede cerrar el negocio obteniendo la rentabilidad requerida y cubriendo la inversión. O sea, esto podríamos pensarlo también como decir, bueno, el momento en que el van se hizo cero en realidad sería, ¿no? O sea, el momento en que el van se hizo cero, bueno, listo, ya está, ya recuperé la inversión, ya tengo la rentabilidad que quería, bueno, listo, ya está, mi negocio ahí podría, si quiero, terminarlo. No necesito esperar todo ese tiempo hasta el final. En general, estas herramientas se utilizan de acuerdo al tipo de proyecto de inversión que se esté analizando. Si yo estoy analizando un nuevo negocio, como el caso de ustedes, en general la herramienta principal es el TIR y o el BAN. Y se puede pensar como una herramienta accesoria el periodo de repago. Pero en verdad estamos acá en esta situación. Pero, ¿se acuerdan que en algún momento nosotros hablábamos de que a veces no se generaban nuevos negocios, ¿no? Sino que tal vez una empresa necesita cambiar una máquina o cambiar un sistema operativo, ¿no? Y entonces también hace este análisis de rentabilidad, pero lo que él necesita saber es, bueno, en el momento que se terminó, porque no está esperando recibir mayores ingresos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, está cambiando un factor de la empresa. Entonces, en este caso, sí, se hace el periodo de repago. Porque a mí me estaría diciendo, bueno, yo al cabo de 4 meses o de 5 meses o el tiempo que sea, ya está, ya recuperé la inversión, pagué los intereses y listo, ahí se terminó el problema. ¿Sí? Entonces, básicamente se utilizaría en ese caso este sistema de repago, lo cual no quiere decir que yo pueda usarlos a todos, ¿no? Pero bueno, digamos que sería de mejor aplicación unos y otros, depende a la situación del tipo de inversión que se quiera analizar. ¿Sí?